Vamos al punto con uno de los temas que más nos gustan y ustedes lo saben porque lo hemos hablado múltiples veces. El power femenino, el empoderamiento. Y hay que hablar de estos temas muchas veces para que algún día sea realidad como debe ser en Colombia. Y toco el tema porque por primera vez en nuestro país, Lead Summit, el rostro del liderazgo femenino desde la libertad, el impacto y la transformación. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de una conversación necesaria para la mujer colombiana, para el empoderamiento, que va a ser este jueves 26 de octubre y Red Más Noticias va a estar presente. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar historias de por lo menos 40 mujeres líderes en todos los aspectos de la sociedad que nos van a contar sus grandezas, sus vulnerabilidades y sobre todo sus historias. Y me da muchísimo gusto presentar a Carolina Angarita. La conozco desde hace muchos años. Voy a suspirar, Carolina, bienvenida a Red Más Noticias. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar contigo y de volverte a ver. Pues claro, obvio. Pero bueno, qué bueno que te estoy viendo de nuevo. Carolina es la fundadora de LEAD. Carolina, ¿qué es LEAD? LEAD es un movimiento. Es un movimiento de mujeres que son libres, que se permiten ser quienes son de verdad, mostrarse como son, soltar los personajes, soltar los roles, soltar los cargos y expresar desde su libertad lo que tienen adentro para inspirar, para impactar y para transformar. Tenemos mujeres, la mayoría están en Colombia, pero tenemos en Estados Unidos, tenemos en México, tenemos en Panamá, tenemos en Ecuador y seguimos expandiéndonos internacionalmente. ¿Qué es una mujer empoderada? ¿Cómo se define una mujer empoderada? ¿Una alta ejecutiva o una mamá? Cualquiera de las dos. Básicamente el empoderamiento ha sido muy mal entendido. El empoderamiento que nos han vendido de hay que ser fuertes y hay que ser no sé cómo y hay que ser si sé más, es un mito, es engaño. Realmente no hay empoderamiento más grande que el reencuentro con quienes somos de verdad, con esa esencia que somos. Yo viví muchos años en ese falso empoderamiento, pintándome el personaje de la superperiodista, de la superejecutiva. Lo es, siempre lo ha sido. Divino, pero eran personajes que yo interpretaba. Y hasta que un día entré en crisis, literalmente el castillo perfecto de la vida que yo había construido se me derrumbó. Dije, ¿quién soy yo de verdad? ¿Qué es lo que de verdad me gusta? He hecho tanto para encajar, he hecho tanto para quedar bien, he hecho tanto para complacer, he hecho tanto porque los demás esperan eso de mí. ¿Y yo qué quiero de verdad? Y desde ese lugar, en plena crisis, con quiebra económica, mi padre acabando de fallecer, un divorcio, desde ese lugar de crisis, encontré quién era Carolina, quién era esa niña que había dejado dormida hace muchos años por las apariencias y por encajar, y me reinventé. Entonces, para cerrar, el empoderamiento es ese encuentro con quienes somos de verdad, ese encuentro con nuestra esencia, con nuestra verdad, con eso que nosotras, Belén y yo, llamamos el plan A, el plan del alma, a lo que vinimos al mundo. Ese para nosotras es el empoderamiento, porque al mundo no vinimos a ser nadie más, ni a complacer a nadie, vinimos a ser quienes somos de verdad. Y ese es el mensaje más potente de libertad. Y es desde ese lugar donde inspiramos, impactamos y generamos transformación. Caro, ¿cómo hace uno para levantarse después de que la tierra se mueve tan duro en la vida de uno? No es fácil, pero no es imposible. Y el trabajo que yo hice, primero yo levanté la mano, yo pedí ayuda psicológica, pedí ayuda a amigas, pedí ayuda. Les dije, estoy desmoronada, estoy en pedacitos, estaba con un vacío tremendo aquí en el pecho. Y en ese proceso, que no fue tampoco de un día para otro, ni más faltaba, pero sí me fui recuperando, me fui rescatando. Como dice Belén Gomila Serra, mi socia, una reconocidísima terapeuta española, el principal problema hoy de la humanidad es que nos abandonamos, Giovanni, nos abandonamos a quienes somos de verdad. No se nos olvida quién nació, porque claro, nos dijeron desde chiquitos que usted tiene que ser así, es que mi hija gane plata, mi hija luche, mi hija sangre, sudor y lágrimas, y nos metemos en la rueda del hámster todos los días dándole y dándole durísimo sin avanzar. Por la noche llegamos a la casa fundidos, decimos esto no es vida, la vida tiene que cambiar, pero al día siguiente nos despertamos y nos subimos a la rueda del hámster. Cuando yo logré salirme de la rueda del hámster, y como digo yo, pasar de ser hámster Carolina a ser CEO, presidenta de mi propia libertad, todo el mundo empezó a escribirme, ¿esto cómo se hace? ¿Qué hay que hacer para hacerlo? Y ahí es cuando junto con Belén nos sentamos y deconstruimos nuestra historia, porque ella también venía a ser muy exitosa, coach del Barça, ella es española, y encontramos que había un método
que le permite a uno salirse de la rueda del hámster y encontrar quién vino a ser y desde ese lugar construir y monetizar ese llamado del alma. Es decir, se puede vivir de lo que a uno lo hace feliz y se puede vivir en servicio a los demás ganando dinero, porque eso es lo que Dios quiere para todos, la abundancia. Claro, pero cuando uno deja de querer encajar, ¿no está perdiendo muchas oportunidades? No, fíjate que al principio pareciera que sí, pero después empiezan a abrirse puertas, empiezan a llegar oportunidades. Es como cuando tú te alineas con tu verdad, cuando entras en coherencia, esa es la palabra verdadera. Cuando ya soy quien soy, me siento inmediatamente libre, es como si se despejara el camino y te empieza a aparecer la persona correcta, te empiezan a invitar al grupo correcto, empiezas a encontrarte en la calle con la persona que era y las puertas se abren, las oportunidades llegan. Pero eso pasa después de un proceso interno, después de que eres honesto contigo mismo, después de que te atreves a tomar decisiones de coraje. Cada vez que tomamos un paso de coraje, Dios nos da 1000 pasos de ayuda. Eso pasa y es real. Claro, cuando uno soluciona el asunto, en el caso tuyo, cuando uno trata de ayudar a otra persona, de pronto esos recuerdos no lo jalan a uno para abajo también. Mira, ahí hay un tema importante y es cuando tú te pones en posición de ayuda, estás implicando que el otro no es capaz. Una cosa es ayudar y otra cosa es guiar y acompañar. Okay. Entonces, nadie saca del hueco a nadie. No todos tenemos la capacidad de salir del hueco. Hay que sí levantar la mano y decir, necesito, por favor, salir del hueco. Y cuando uno necesita ayuda es porque realmente no puede. Y alguien, en este caso, en el caso mío, tuve terapia, me acompañaron en ese proceso de salir del hueco emocional en el que estaba. Pero en el caso de lo que yo hago hoy en día como mentora, yo no ayudo, yo entrego herramientas, acompaño, guío, hago procesos de coaching individual y grupal para que las personas encuentren esas herramientas. Por supuesto, cuando hay casos más profundos terapéuticos, tengo a Belén, mi socia, que es terapeuta súper experta con más de 30 años de experiencia. Pero es muy importante protegerse uno primero, por algo dicen en los aviones, ponte la máscara de seguridad antes de auxiliar al otro. Si tú no estás bien primero, no puedes hacer nada por nadie más. El jueves va a venir un hombre muy importante que tiene que ver mucho con este tema. ¿Quién es? Viene Luis Gallardo a Colombia, lo traemos precisamente para el Lead Summit. Luis Gallardo es presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad, la World Happiness Foundation. También dirige el Festival Mundial de la Felicidad, es gurú de un movimiento que se llama Capitalismo y es director del Capitalismo, del programa de Naciones Unidas que se llama la Universidad para la Paz. Sí. Y su tema fuerte es el bienestar, particularmente el bienestar laboral y la felicidad en la oficina. ¿Qué mujeres, qué historias vamos a ver el jueves? Bueno, va a ser absolutamente impresionante. Tenemos mujeres de diferentes industrias, de diferentes sectores, todas ellas líderes, mujeres que han llegado muy, muy alto, muy, muy lejos en la escalera corporativa, pero que de un momento a otro dicen, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué quiero dejar al mundo? ¿Y cuál es mi huella? ¿Y cuál es mi legado? Muchas de ellas han pasado por enfermedades fuertes, han pasado por cáncer, por ejemplo, y el cáncer fue ese freno que les dijo, para la carrera loca, respira y reinvéntate. Otras, después de una vida corporativa muy exitosa, de un día para otro les dijeron, ¿sabes qué? Aquí nomás. Otras por historias de divorcio, otras por historias de quiebra económica. Tengo una historia de una mujer que nació en pobreza extrema en Colombia. Su madre era empleada de servicio doméstico y tenía que robar vasos de leche para llevarle a sus chiquitines y poderlos alimentar. Y ella es una gran empresaria de la educación hoy en día. Tiene unas historias absolutamente fabulosas de mujeres que el mundo conoce, que Colombia conoce por ser líderes, por sus títulos, por sus cargos, por sus premios. Y aquí por primera vez van a abrir su corazón, van a contar su historia, van a contar su origen, van a contar su transformación y van a revelar sus secretos de su éxito, sus claves de cómo tuvieron estas transformaciones absolutamente potentes. Sabes, claro que mucha gente de pronto no tiene esa transformación por miedo. ¿Cómo se vence el miedo? Mira, lo primero que hay que entender con el tema del miedo es que el miedo es solo, ojo a esto, un estado mental. ¿Qué quiere decir esto? No lo puedo coger, no lo puedo tocar, no está afuera, está solo en mi cabeza. ¿Quién es el dueño de tu cabeza? Tú. ¿Quién creó el miedo? Tú. ¿Quién puede crear una cosa diferente? Tú. Cuando uno entiende que el miedo es solo un estado mental, que está solo en la cabeza y que uno puede crearlo, lo primero que empieza uno a pasar es que tienes conciencia. Entonces, cuando entras en miedo, me van a echar, mi marido me va a poner los cachos, el país se va a acabar, lo que sea, uno puede observarse, uy, está Giovanni otra vez con miedo. Giovanni, entonces, ¿qué hace uno cuando tiene conciencia, observa el miedo? Primero que todo, respiración, vuelves al presente,
inhalas, exhalas, literalmente, y en el momento en que vuelves al presente, en ese instante que estás aquí ahora el miedo desaparece, pero ya lo observaste, ya sabes que existe. Entonces, la próxima vez que venga, ya sabes que puedes observarlo, volver al presente y elegir de nuevo, sin juzgarte, sin decir, ay, otra vez, mucho bruto, mucho imbécil, mucha boba, ¿cómo caí otra vez en miedo? No, somos humanos, caemos en el miedo. 99.999 de los miedos son miedos irreales. El miedo como emoción básica humana es justificable cuando tu vida está en peligro, tienes una pistola en la cabeza, es una emoción básica humana absolutamente justificable, pero la inmensa mayoría de los miedos que tenemos en el día a día son miedos que hemos creado nosotros. Entender esto nos da un tremendo poder para poder gestionarlo diferente, volver siempre al presente. El miedo solo existe cuando la mente se va para el pasado y se acuerda de algo traumático que pasó, o cuando tomándolo del pasado proyecta un futuro como una pantalla enorme y proyecta situaciones que no están sucediendo. Uno puede estar feliz en la sala de la casa viendo Red Más Noticias y pensando películas de terror, pero uno está seguro en su casa, en su sofá, con su familia, y se fue para el futuro a proyectar algo que no está sucediendo, que quizá nunca vaya a pasar, en vez de volver al presente. En el presente, y por eso el mindfulness está tan de moda hace unos años, en el presente no existe el miedo, salvo que tu vida realmente esté en peligro. Caro, ¿hay un patrón de edad para este tipo de situaciones o de lo que has visto te has encontrado con distintos momentos de la vida de mujeres? No hay un patrón de edad. Nosotras convocamos este año a mujeres, a partir del próximo año también a hombres. Convocamos a mujeres líderes que sientan que quieren dejar un legado, dejar una huella, servir al mundo, que sientan que su conocimiento, su historia, su experiencia tiene mucho que aportarle a los demás. Nosotros las acompañamos a encontrar ese plan A, porque vivimos en plan B, ese plan A, su plan de alma, y les acompañamos a entender a qué vinieron al mundo, les decimos cómo se monetiza, les enseñamos, las preparamos para ser conferencistas, para ser escritoras bestsellers, para ser mentoras digitales, para hacer sus negocios de propósito de vida, utilizando todas las herramientas de monetización que hay, pero sobre todo las acompañamos, este año repito a mujeres, el otro año también a hombres, con todo el tema de mentalidad, porque los principales bloqueos están acá, los miedos están acá, que me preguntabas, el yo no puedo, usted sí puede, pero yo no, eso no es para mí, ya me tocó esta vida, todo eso está acá. Entonces las acompañamos a través de un método probado, ya con decenas de personas, las acompañamos con coaching individual, coaching grupal, a través de masterclasses de bienestar y de negocio, y sobre todo del poder del movimiento y de la comunidad. Hacemos un montón de cosas más. Caro, esta pregunta es difícil, pero si yo le pregunto a Carolina Angarita cuál es su legado, ¿cuál sería ese? Aparte del río de fans que tiene, ¿cuál sería ese legado? Yo creo que LEAD, este programa, este movimiento, el movimiento LEAD, de seres humanos libres que impactan y transforman, es mi legado, porque si transformamos vidas de líderes, de ahí para abajo se genera transformación. Entonces, este es mi legado, es el legado de Belén Gomila Serra. Yo estoy terminando de soltar todo el resto de mi vida para meterme en profundidad y de cabeza en este legado, el movimiento LEAD, de personas libres que impacten y transformen. Pues es Carolina Angarita y la queríamos invitar aquí a Red Más Noticias porque nosotros nos sumamos a esta iniciativa comunicando, nosotros simplemente comunicamos todo lo que va a pasar ahí. Yo los invito a que lo vean en nuestras redes sociales desde que inicia hasta que termina el evento, pero cómo, cuándo y dónde para quienes quieran asistir y quienes se quieran ir allá a acompañarte. Muchas gracias por la pregunta. El evento es en la Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero. Abrimos puertas este jueves 26, 7 de la mañana, y a las 8 en punto arrancamos el evento. Tenemos un bloque hasta las 12:30, la gente sale a almorzar, delicioso en la zona, vuelve a las 2:30 de la tarde y nos vamos hasta las 7 de la noche, derecho, oyendo a esta cantidad de mujeres. Andrea Serna va a ser nuestra presentadora, ella es Mujer LEAD, y cerramos con Luis Gallardo, este invitado espectacular. Gracias por la pregunta. Inscripciones www.leadsummit.co. LEAD, L-I-T, Summit, se escribe SUMIT.co. Pues ahí lo tienen ustedes, si usted está interesado, vaya, vale muchísimo, muchísimo la pena. Pues claro, qué rico que estés aquí con Red Más Noticias, te reitero toda mi admiración y cariño por todo lo que has hecho durante tantos años, los que te queremos y te conocemos, sabemos que eres una mujer muy tesa. Gracias por estar con nosotros, Caro. Hermoso, gracias a ti, la admiración y el cariño totalmente mutuo, gracias.